Hola, hola, yo soy Luis Carlos Amano y quiero agradecerte por aceptar una invitación a un trago conmigo. No quiero robarte mucho tiempo. Para que sepas, lo que veremos en este podcast es acerca de experiencias, anécdotas, dudas y trataré de romper algunos paradigmas. Ojalá algo de esto nos ayude. Vamos a darle. Vamos a platicar un poco acerca de estas tres palabras que creo que me definen perfectamente. Si fuéramos de atrás para adelante, la primera palabra es persistente. ¿Por qué me considero una persona persistente? A través de los pocos o muchos años que tengo, considero que la vida me ha puesto pequeños o grandes retos en los cuales he estado muy convencido de que quiero algo en la vida. Y de ese algo nunca me he rendido hasta conseguirlo. He estado luchando, he estado buscando diferentes caminos, me he estado matando por encontrar eso que tanto amo. De hecho, tanto así que hace poco me preguntaba un gran amigo que por qué utilizaba yo tanto la palabra persistente y no necio. Y me pareció una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre ser persistente y ser necio? La verdad es que en ese momento mi amigo me agarró totalmente desprevenido. Para suerte de todos aquí, mi amigo ya tenía la respuesta. Me decía: Luis, es que la diferencia entre ser persistente y ser necio es que normalmente el necio obtiene un resultado negativo. Es decir, el necio es una persona que no logra lo que está intentando y intentando y intentando y intentando. Pero por el otro lado, una persona persistente es una persona que logra su cometido, que eso por lo que tanto se está esforzando, lo obtiene. Entonces me di cuenta que realmente la palabra con la que yo me estaba definiendo era correcta. ¿Por qué? Porque realmente mi cerebro está tan programado a que si deseo algo con todas las ganas, hago hasta lo imposible por lograrlo. Por ende, mi cerebro ya estaba tan seguro de que yo soy una persona persistente porque si lo quiero, lo logro. Y esa es la diferencia entre ser persistente y ser necio. Por eso yo me considero una persona persistente. Ahora, si tu mente está programada para el éxito, si tu mente está programada para siempre lograr su cometido, ¿qué pasa cuando fracasamos? ¿Qué pasa en esos momentos de la vida donde hay muchas veces que simplemente no vamos a poder lograr eso que tanto estamos persiguiendo? Y eso creo que es algo muy claro o muy clave dentro de esta historia, porque realmente creo que el fracaso habla más de nosotros que el éxito. Yo me he dado cuenta que yo he programado también mi cerebro para que cuando realmente yo tengo un fracaso, no lo veo así. Yo más bien lo veo como el primer escalón para llegar a ese éxito. Lo considero como ese primer escalón de decir: ok, perfecto, ya aprendí algo, ya me di cuenta que aquí no fue donde yo debí de haberme metido. Yo debía de haber hecho estos cambios. Y es donde genero una autocrítica de lo que realicé para tratar de cambiar la forma y lograr ahora sí el mismo resultado, que es lo que estoy buscando. Por eso Luis Carlos se considera una persona persistente. Por eso Luis Carlos trata de lograr siempre lo que se propone. Y sobre todo, por eso no le tengo miedo al fracaso. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de la palabra directo, que creo que esta es una palabra que nos va a dejar mucho de qué hablar. Realmente creo que cuando estás chico, en lo personal, a mí me regañaban mucho y me llamaban mucho la atención en la escuela, mis papás, mis tíos, mis amigos, porque decían: oye, no puedes andar por ahí por la vida diciéndole todo a todos. O sea, no puedes ser una persona sin pelos en la boca. Y eso a mí siempre me perturbó de chico. Siempre me hizo empezar a verlo como si esto fuera un defecto. Pero después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que el ser directo, el ser honesto, el ser crudo, tenía muchísimas ventajas que a mí nadie me había dicho y que por decisiones o puntos de vista de otras personas había dejado de serlo. Y por ende, me empecé a dar cuenta que mientras menos decía, mientras más cosas me guardaba, era peor,
porque yo como persona más me arrepentía de no haberle dicho a las demás personas lo que realmente quería decirles. Me empecé a dar cuenta que perdía más no hablando que hablando. Obviamente entendiendo de que a la hora de hablar hay una gran línea de respeto que uno nunca debe de cruzar. Me empecé a dar cuenta de algo muy interesante cuando empecé a llegar a mi madurez, que muchas veces el ser directo te ayuda más a ti que a los demás. Obviamente, como les comento, siempre guardando el respeto. Hay muchas veces donde sacar tú esas cosas que necesitas decir le ayuda más al mismo ser humano que se las está guardando que al que las necesita escuchar o al que debería de escucharlas, cuando muchas veces las que lo escuchan realmente quieren escuchar todo color de rosa en vez de oír la verdad. Empecé a reflexionar mucho de esto y obviamente el día de hoy viéndolo me empiezo a dar cuenta que mucha gente tiene miedo a ser directo porque decir las cosas crudas como son no es común. Vivimos en una época, en una sociedad, en un país, en un ente donde ser directo y crudo no es común y es mal visto. Además de esto, la sociedad está acostumbrada a tener todo color de rosa. La sociedad está acostumbrada a que cuando alguien hace mal las cosas se le dice de la mejor manera que hizo las cosas mal. Se trata de ser lo más cordial posible o inclusive a veces se dicen verdades a medias con tal de no ser directos o crudos. Lo cual a mí me causaba mucho trauma o mucho... Me sentía impotente al no poder decirle las cosas a los demás como yo creía que se debían de decir. Entonces, a través de esto, en lo personal, preguntándole a los demás por qué no les gustaba ser directos con los demás, la mayoría de la gente te contesta, pues, porque no quiero lastimar a nadie, porque no quiero ofender a nadie, porque no quiero que la gente piense mal de mí. Y si tú te ponías a ver las cosas como yo las pensaba, lo que a mí mi cerebro me decía era decir, Luis, no seas directo porque a veces puedes llegar a decir cosas que no son ciertas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cosas tan simples como que hay veces que te decían, oye, ¿quieres un vaso con agua? Y muchas veces algo tan simple, tu cerebro respondía que sí cuando realmente no lo querías. Y a mí me daba miedo, en lo personal, decirle a alguien que sí quería algo, o que sí lo quería esa persona, o que sí quería el trabajo, o que sí quería estudiar eso, o que sí estudiar lo que fuera, y que realmente días después, habiendo tenido tiempo para reflexionar, esto no fuera cierto. Entonces, la perspectiva común de las personas al ver esto es que te da miedo lastimar a alguien, y en mi propia perspectiva, a mí me daba miedo decir algo que realmente días después ya no fuera lo que realmente quería decir. Entonces caí en un momento de mi vida donde específicamente me di cuenta de que tenía que perderle el miedo a decir lo que tenía que decir y era totalmente válido. Y esta es una de las frases que más me gusta y que inclusive la comparto en algunas de las redes sociales o incluso en las conferencias que me ha tocado dar. Le perdí el miedo a decir lo que se tiene que decir. Desafortunadamente o afortunadamente para muchos, esto está mal visto. Y decirle a alguien lo que se le debe decir no es común. Pero realmente yo me empecé a dar cuenta que era muchísimo más valioso para mí y para ellos sacar eso que tenía dentro, obviamente guardando el respeto, para que de esta forma las personas se llevaran mi punto de vista. Que reitero, en cierta forma, no es que estuviera correcta o incorrecta, es que era un simple punto de vista y se debía de respetar mi opinión como la de ellos y realmente no había una decisión correcta. Entonces, ahí fue donde le di la vuelta a la moneda y empecé a decir, bueno, no es que yo hable de más, es que yo soy directo. Y esta es otra de las palabras con las cuales me identifico mucho, porque acostumbro decir las cosas como son. Y le perdí el miedo a hacerlo. Entonces, esa es mi segunda palabra. Ahora, vamos a pasar a la que posiblemente sea la palabra que más llamó la atención.
porque ni siquiera yo mismo estoy seguro si esa es la palabra que quiero dar, pero es la palabra con la cual me ha cobijado, que es el tema de ser egoísta. ¿Por qué Luis Carlos se considera egoísta? ¿Por qué yo me considero una persona egoísta? Realmente, como les comentaba, no estoy seguro de que esta sea la palabra correcta, pero me empecé a dar cuenta que nadie iba primero que yo. Me empecé a dar cuenta que mi felicidad era lo más importante. Y sobre todo me empecé a dar cuenta que esta era mi vida y no era la vida de nadie más. Y esto, entenderlo, digerirlo, aceptarlo, analizarlo, se vuelve muy complicado porque normalmente tus mismos círculos cercanos son los que te limitan. Muchas de las cosas que hacemos no las haces por ti, las haces porque tu papá quería, las haces porque tu mamá quería, las haces porque era lo que tus hermanos esperaban de ti. Empiezas a darte cuenta que tu abuelo o tus tíos influyen en las decisiones que tienes. O inclusive, todavía peor, te empiezas a dar cuenta que la sociedad te empuja a tomar decisiones que ni siquiera te hacen feliz a ti mismo. Exactamente por eso me gusta la palabra egoísta, porque yo quiero ser egoísta con mi vida, yo quiero ser egoísta con mis decisiones, yo quiero ser egoísta con mi felicidad. Y estoy totalmente dispuesto a aceptar que si yo no soy egoísta conmigo mismo, no puedo ayudar a nadie más. Y a mí lo que más me gustaría el día de hoy es poderte ayudar a ti y ayudar a mis hermanos, y ayudar a mis papás, y ayudar a mis familiares, ayudar a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis conocidos, a todos estos emprendedores con los que me he topado en la vida. Eso es lo que yo más quisiera. Pero por ende, yo considero, a mi punto de vista, en la forma en la que mi cerebro fue reprogramado, es que si el día de hoy yo no estoy pleno conmigo mismo, yo no vibro de una manera buena, de una manera feliz, no estoy listo para ayudar a nadie. Existen canciones que hablan de esto. Hoy he escuchado una canción de Ed Sheeran, Save Yourself, que habla de cómo salvarte a ti mismo. O sea, ¿cómo vas a salvar a alguien más si ni siquiera te has salvado tú mismo? Inclusive Ricardo Arjona tiene una canción que habla de esto. O sea, tú no puedes estar pensando en salvar a nadie más si ni siquiera te has salvado a ti mismo. Si tú no has encontrado tu pasión, si tú no has encontrado lo que te hace feliz, tú no has encontrado de qué manera vibrar de la forma que tú quieres vibrar. Entonces, yo me empecé a volver muy egoísta en el punto en el que la gente me preguntaba, oye Luis, es que ¿no te sientes juzgado a veces a la hora de hablar? ¿No te sientes juzgado a veces a la hora de subirte al escenario y dar conferencias sin realmente ser una persona famosa o exitosa? Que a fin de cuentas todos esos puntos son cuestiones de perspectivas de cada quien. Porque si tú te metes en mí, yo me siento una persona exitosa. Yo me siento una persona que es feliz, que está dispuesta a dar más, que está entera, que es feliz llegando a su oficina, que es feliz con las personas que lo rodean, es feliz con todo lo que está en su vida el día de hoy. Y sobre todo es feliz encontrando que a la única persona a la cual tengo que impresionar está sentada aquí conmigo el día de hoy. Soy yo mismo. Esa es la única persona a la que todos nosotros deberíamos aspirar, de convencer, de volver orgulloso, de hacer feliz, de cumplir. A la única persona que le tienes que dar todo eso es a ti mismo. Y por eso yo me considero una persona egoísta, porque considero que he entendido a la perfección eso y lo aplico. Y el día de hoy, por más crudo que parezca, yo no busco poner orgullosos a mis papás, yo no busco hacer feliz a mis hermanos, yo no busco tener el respeto de mis tíos, yo no busco ser una persona exitosa para la sociedad. Yo busco ser todo eso para mí mismo. Y eso es lo que me hace una persona totalmente egoísta. La tercera palabra con la cual Luis Carlos se identifica es que es una persona muy egoísta. Habiendo dicho que estoy pleno, que estoy feliz, que posiblemente ya cumplí o ya estoy cumpliendo conmigo mismo, ahora te pregunto a ti, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacerte una mejor persona? Si realmente en 60 años estuviéramos sentados en una mecedora y te preguntara, ¿a quién le cumpliste en tu vida?
¿A alguien más o a ti mismo? Si el día de hoy hiciéramos la proyección a dónde te ves en 60 años, ¿cómo volviste tu persona más feliz? ¿Cómo cumpliste tus metas? ¿Cómo lograste todas esas expectativas que te pusiste a ti mismo y a nadie más? Te lo dejo de tarea. Y si algo de lo que dije te gustó, te interesó, te sirvió, dime. ¿Cómo puedo yo ayudarte? Te dejo mi Instagram, @samanolc. En Facebook me puedes encontrar como Luis Carlos Sámano. O inclusive te dejo mi correo, luiscarlos@y11digital.com. Ahora sí que estoy para lo que se te ofrezca.